Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre aproximación de áreas con rectángulos. Comenzaremos hablando sobre la partición de un intervalo cerrado. Tenemos el ejemplo AB intervalo AB, un conjunto de puntos de la forma AB igual a P, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, donde se destaca que x sub 0 es igual a y x sub n tiene que coincidir con b. Pero debemos tomar en cuenta que x sub 0 tiene que ser menor que x sub 1, así como x sub 1 tiene que ser menor que x sub 2. Seguimos esta regla progresivamente hasta llegar a x sub n. Ahora, gráficamente hablando, tenemos el intervalo de 0 a 8. Ahora queremos dividir este intervalo en n números de subintervalos. En este caso, queremos dividirlo en 4 intervalos de igual longitud. Para dividir este intervalo simplemente restamos b, que sería 8, con a, que sería 0, y lo dividimos en los n subintervalos que deseamos partir, que en este caso sería 4. Dividiendo 8 entre 4 nos da como resultado 2. Este 2 es el valor de la longitud de cada subintervalo. Si tenemos nuestro intervalo 0, 8, vamos a marcar la longitud de nuestro primer subintervalo a 2 unidades de longitud, después del 0. Este sería nuestro segundo punto porque el 0 ocupa el primer punto. Luego nuevamente a 2 unidades de longitud después del último marcado. En esta ocasión sería el 4, que es nuestro tercer punto. Por último sería a 2 después del 4, colocamos el 6, que sería nuestro cuarto punto, y finiquitamos la partición en el 8, que es nuestro sexto punto, logrando así la partición del intervalo 0,8 en 4 subintervalos de igual longitud. Lo escribiríamos de esta forma. Que se cumple la regla de que x sub 0, en este caso sería 0, es menor que x sub 1, que sería 2, cumpliendo en cadena esta regla hasta el final del intervalo, que es 8. Resaltando aspectos importantes, tenemos que los puntos de las particiones de los intervalos no tienen que tener longitudes exactas, como podemos observar en este ejemplo. Si se nos llegase a presentar una partición de tipo, como podemos observar en este ejemplo, P igual a 0, 3, 8, 7, 5, esto no es una partición, ya que cada punto tiene que ser menor que al que le sigue. Ahora queremos conseguir un área debajo de una curva de una función en un intervalo dado. En este caso, nuestra función sería 4 menos el cuadrado de x. Y nuestro intervalo sería del 0 al 2. Para hallar la aproximación del área debajo de una curva dentro del intervalo, lo que procederemos será a llenar el área a buscar con un número de cuadrados rectangulares. Para esto también debemos hacer una partición del intervalo. En esta ocasión decidimos dividir el intervalo en 6 subintervalos, con cada subintervalo midiendo un tercio, quedando de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer en cada intervalo será levantar un rectángulo hasta que la esquina superior derecha del rectángulo toque la curva de la función, lo que sería rectángulos inscritos por estar debajo de la curva. Ahora, lo que procederemos será sumar el área de cada rectángulo para saber la aproximación del área bajo la curva, es decir, el ancho por la altura. Como cada intervalo mide lo mismo, todos los rectángulos tienen el mismo ancho y la altura la define cada valor derecho del rectángulo evaluado en la función. Tenemos como ejemplo el rectángulo 1. El alto es la función de un tercio y el ancho es un tercio. Quedaría un tercio por la función de un tercio. Ahora vamos con el segundo rectángulo. El ancho es un tercio y la altura sería la función de 2 tercios. Y se lo sumamos al rectángulo anterior.
Haremos esto con todos los cuadros sobrantes teniendo en cuenta que todos los rectángulos tienen el mismo ancho y la altura es el terminal derecho evaluado en la función. Nos queda de la siguiente manera. Rectángulo 1 más rectángulo 2 más rectángulo 3 más rectángulo 4 más rectángulo 5 más rectángulo 6. Para seguir con la suma de las áreas de los rectángulos, primero notamos que hay un factor común, así que lo sacamos. Ahora notamos una suma en orden ascendente, lo que nos permite pasarlo a notación sigma para simplificarlo. Pero lo sobreescribimos de manera tal que quede así. Ahora lo podemos pasar a notación sigma con mayor comodidad. Para resolver la sumatoria tenemos que evaluar nuestra función en 1/3 de y, recordando que nuestra función es 4 menos el cuadrado de x. Entonces, lo que está dentro de la función será nuestra x. Separamos la sumatoria en dos por la propiedad que nos permite separar sumas y restas en notación sigma. Aplicamos el exponente a 1/3 y a la y. Nos queda el 1/9 y el y a la 2. Ahora, como el 1/9 es una constante, la podemos apartar de la sumatoria. Para resolver la sumatoria, en el primer caso aplicamos la fórmula de la sumatoria de una constante, que la explicamos en el primer video de sumatorias. Esta propiedad dice que la sumatoria de y, cuando y toma los valores de a hasta n de una constante k, es igual a k, que es la constante, por n menos a más 1. Reemplazando en nuestra sumatoria quedaría de esta forma. La sumatoria de y cuando y toma los valores de 1 hasta 6 de 4 es igual a 4 por 6 menos 1 más 1, resultando un 24. Ahora, para resolver el segundo caso, aplicaremos la fórmula para la sumatoria de los cuadrados de n números consecutivos, que es la sumatoria de y cuando y toma los valores de 1 hasta n de y a la 2, que es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Reemplazando quedaría de esta manera. Resolvemos la suma y la multiplicación del segundo paréntesis. Nos queda 6 por 7 por 13 entre 6. Ahora multiplicamos el numerador, que nos daría un resultado de 546 entre 6. Resolviendo esta división nos da 91, lo que nos dejaría en 1/3 por 24 menos 1/3 por 91. Haciendo la multiplicación de fracciones nos quedaría 91 sobre 3. Y aplicando la resta fraccionaria nos queda menos 19/3. Ahora, volviendo a efectuar otra multiplicación de fracciones, nos queda menos 19/9. Con esto encontramos el área aproximada inferior de la curva. Ahora vamos por el área aproximada con la suma de rectángulos circunscritos. Para esto, ahora la esquina a delimitar con la curva debe ser la superior izquierda del rectángulo, con los rectángulos sobresaliendo de la curva evidentemente. Para la suma del área de los rectángulos, en este caso, el ancho sigue siendo 1/3, pero la altura a considerar ahora es la función del terminal izquierdo del rectángulo. Es decir, en el rectángulo 1 quedaría que el alto es 1/3, la altura sería la función de 0 y quedaría 1/3 por la función de 0. Ya entendiendo que el terminal a considerar respecto a la función es el izquierdo, en este caso, sabremos que la sumatoria de las áreas de los rectángulos quedaría de esta forma. Volvemos a aplicar nuestro factor común, que sería 1/3, aplicando lo demás. Acomodamos las fracciones para transformar la operación en notación sigma. Ahora transformamos la sumatoria a notación sigma. No nos conviene que el límite inferior de la sumatoria sea igual a 0, por lo tanto, en vez de igualar y a 0, se iguala a 1, y se le resta 1 a la y dentro de la función, que es el equivalente. Nuevamente tenemos que evaluar nuestra función dentro de la notación sigma, reemplazando la x por todo lo que está dentro de la función. Recordando que nuestra función es 4 menos el cuadrado de x.
Podemos separar la resta dentro de la sumatoria. Tenemos el exponente 2 dentro de lo que está en el paréntesis. Un tercio al cuadrado es igual a un noveno y como es una constante podemos apartarla de la sumatoria. Aquí desarrollamos la propiedad de un binomio cuadrado que sería a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más o menos el doble de a por b más b al cuadrado. Podemos resolver la primera sumatoria por la propiedad de la sumatoria de una constante, así que lo resolvemos. Nos queda 4 por 5 menos 1 más 1. Eliminando el menos 1 y el más 1 nos queda 4 por 5, que daría igual a 20. Quedando nuestra sumatoria de la siguiente manera. Aquí podemos aplicar la distributiva en esos números para dejar solo a la sumatoria dentro del corchete principalmente. Sería 1 tercio por 20, nos queda igual a 20 tercios. Y 1 tercio por 1 novena nos queda 1 sobre 27. Quedando de esta forma. Ahora, dentro de la sumatoria podemos separarlas en distintas sumatorias separadas por restas y sumas de las mismas. 2, que es una constante, lo podemos apartar de la sumatoria. Aplicamos las respectivas propiedades y fórmulas en cada sumatoria para resolverlas. Propiedades que explicamos en el video de sumatorias. Nos queda de esta forma. Ahora resolvemos los primeros paréntesis o las primeras agrupaciones, que sería 5 más 1, que sería 6, 2 por 5 más 1, que es 11. En el siguiente tenemos 5 más 1, que sería 6. Y en el siguiente tenemos que 5 menos 1 más 1, que nos da igual a 5. Multiplicamos los numeradores respectivos y simplificamos el 2. Dividimos y luego resolvemos la suma algebraica. Ahora multiplicamos 1 sobre 27 por 20 y restamos las fracciones, quedándonos 540 menos 90 sobre 81. El resultado sería 450 sobre 81. Y si simplificamos la fracción entre 9, queda 50 sobre 9. De esta forma encontramos el área aproximada superior de la curva. En resumen, el área de la región se encuentra entre 50 novenos y menos 19 novenos. También dicho entre 6 rectángulos de suma inferior y 6 rectángulos de suma superior. Muy bien, espero les haya servido este video. Nos vemos en los siguientes.